Tiene tres capítulos. Yo quiero leer un versículo como referencia, como base para el tema que voy a hablar hoy. No voy a desarrollar el texto en sí que voy a leer ahora, sino lo voy a leer solo como una referencia del tema que quiero tocar. Después de leer esto, le voy a pedir que se pase al libro de Nehemías. No lo vamos a leer ahora, lo vamos a ir leyendo al transcurrir de la prédica. Amén. Habacuc capítulo 3, versículo 2, la parte B. Lo podemos leer todo, pero quiero resaltar la parte B del versículo, o sea, de la mitad en adelante del versículo 2, pero lo vamos a leer todo igual. Dice así la palabra del Señor, con esta música de lluvia de fondo. ¿A cuánto le gusta la lluvia? Bueno, vamos todos afuera entonces. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Vamos a decir todos a coro, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que pusiste en mi corazón para hablar a tu pueblo. El que tiene oídos para entender lo que el Espíritu dice a la iglesia va a oír, va a escuchar, va a entender. Y te pido que abras los oídos espirituales de cada uno en este lugar, desde el más nuevito hasta el más antiguo en los caminos del Señor, en esta congregación. Abre los oídos espirituales de la gente que nos está escuchando también a través de las redes sociales. Gracias en el nombre de Jesús por lo que tú nos vas a hablar. Queremos preparar nuestro corazón, queremos dejar nuestra vida delante de ti, pidiendo que tú tomes el control, Divino Espíritu Santo, de cada palabra que salga de mi boca. Que tu Espíritu comience a tomar el control de cada mente, de cada corazón, porque no es palabra de hombre que quebranta la vida, no es tu palabra la que hace la obra, es tu Espíritu aquel que vivifica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estamos orando. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Yo leí Habacuc 3:2, la parte B del versículo, porque quiero hablar de un tema que son las 4 señales bíblicas de un despertar espiritual o de un avivamiento en la iglesia. Este clamor de Habacuc que decía, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, se ha vuelto podría decir en este último tiempo en mi vida, una oración con la iglesia, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que necesitamos un avivamiento? Cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando de algo que recobra vida. El otro día estaba mirando en internet como un río, no sé en qué zona, no quiero mentirles, pero es un río que se había secado totalmente, y por las grandes lluvias que había habido el día anterior, los días anteriores, la gente
de esa zona sabía que ese río, que estaba en medio de un desierto prácticamente, iba a comenzar a fluir nuevamente un río. Y la gente, ya sabiendo eso, que desde las montañas iba a caer toda el agua, empezaron a mirar como ese espectáculo. Estuvieron un tiempo ahí esperando y de repente, arrasando como si fuera un tsunami, ¿verdad? En menor proporción, pero ese río que estaba totalmente seco empezó a fluir. Empezó a fluir la correntada a tal punto que la gente se comenzó a correr porque no esperaban que tanta agua viniera con tanta fuerza, arrasando todo aquello que estaba seco y desértico. Muchas veces nuestras vidas están secas, muchas veces nuestras vidas están desérticas y estamos pasando por desiertos espirituales que Dios permite. Pero muchas veces esos desiertos nos llevan a desear mucho más el agua de vida que viene del cielo. Amén. Muchas veces, hermano, hablamos de avivamientos y entendemos que es algo que recobra vida. Ese río recobró la vida. Es un despertar espiritual. Es una manifestación poderosa del Espíritu Santo que hace que la gente comience a sentir la presencia de Dios, comience a experimentar cosas que antes no las experimentaba, comience a saber lo que es el Espíritu Santo en verdad, comience a vivir directamente lo que es el libro de los Hechos, pero en su vida, en su propia vida. Muchas veces pasa que hay algunos lugares donde decimos estamos viviendo un avivamiento porque la manifestación y los dones del Espíritu, ¿verdad?, se mueven en ese lugar. Manifestaciones sobrenaturales. Y no estoy hablando solo de sanidades, no estoy hablando solo de que los dones genuinos que la Biblia nombra se comienzan a ver claramente, sino que también comienzan a haber otro tipo de manifestaciones que confunden a la gente. Eso ha pasado y pasa en estos días, pero a lo largo de la historia ha pasado muchas veces. Siempre con esos despertares espirituales vienen lo genuino de Dios y también aquellas cosas que no son genuinas de Dios. Y no quiero meterme en un terreno bastante escabroso, ni puntualizar cuáles son esas cosas porque no es mi propósito. Pero un avivamiento en sí no es solamente un festín de dones dentro de la iglesia. No es, se cae la gente, comienza a hablar en lenguas y todos, ¿verdad? Quedan contentos, saltando, otros bailan y cosas así. Y después salen para afuera y no hay un cambio radical en sus corazones, no hay una vida piadosa detrás de esas manifestaciones. Por eso muchos han dejado de creer en ese tipo de evidencias. ¿Por qué? Porque si son de Dios, ¿por qué no provocan un cambio genuino en la gente? Entonces yo quiero aclarar, eso en sí no es un avivamiento. Un avivamiento sí está acompañado de muchas cosas de esas. Por supuesto, el Espíritu Santo se manifiesta con poder y con dones y con sanidades y con maravillas y prodigios. Pero no es solamente eso lo que trae un avivamiento como lo describe la Biblia. Y yo quiero hablar 4 señales de lo que es un avivamiento bíblico. 4 señales que nos van a aclarar a nosotros realmente qué es lo que necesitamos, iglesia, y lo necesitamos si es que la iglesia quiere dejar de estar seca para empaparse en los ríos de Dios. Amén.
En Nehemías capítulo 8, abran las Biblias. Podemos ver esas 4 señales de que está ocurriendo un despertar espiritual en la iglesia, y cuando comienza a ocurrir entre nosotros eso que voy a mencionar, usted se va a dar cuenta de que ese avivamiento, ese despertar está aconteciendo entre nosotros. Amén. Mientras no acontezca esto que voy a mencionar, la iglesia estará en un estado de letargo y de sequedad espiritual. Allá en Nehemías 8, capítulo 8, versículo 1 al 5, vemos la primera evidencia o la primera señal de que hay un despertar en un pueblo que estaba pasando un desierto. Para ubicarnos un poco en lo que voy a leer, el pueblo venía de Israel de 70 años de cautiverio en Babilonia, 70 años de sufrimiento, 70 años de esclavitud, 70 años que los mismos pecados lo habían llevado, la misma desobediencia lo habían llevado a esa cautividad. Pero gracias a Dios, Dios levantó un rey que les dio la orden de que fueran libres y construyeran no solo casa en Israel, en Jerusalén, que había sido deshecha, y totalmente sacaron todos los utensilios, el arca y todo lo que había ahí, sino también los muros. Tanto Esdras como Nehemías nos hablan de ese periodo, ¿verdad?, de construcción del templo y de los muros de Jerusalén. Ahora, en ese tiempo de sequedad, Dios tuvo que empezar a hacer algo en ese pueblo para que ese pueblo despertara. Y había un hombre que fue el encargado de despertar esa sed en los corazones. El Espíritu Santo, a través de ese hombre, comenzó a despertar esa sed de Dios en los corazones de los seres humanos. Porque no hay hombre alguno que pueda despertar esa sed. Sí, yo creo que es el Espíritu Santo, a través de los seres humanos que usa, ¿verdad?, puede despertar estas señales que voy a mencionar. Señal número 1, capítulo 8, versículo 1 al 5, dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, ya estaban ahí en Jerusalén, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Imagínense todo el pueblo ahí delante de una puerta, ¿verdad?, pero en una plaza. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. Mire, el mismo pueblo comenzó a pedirle a Esdras, que era el escriba, era la persona docta, que trajera el libro de la ley para leérselo. Cuando una persona comienza a decir, léame la Biblia, quiero saber más de lo que dice ese libro sagrado, quiero saber más de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es la primera señal de que hay un despertar espiritual en ese corazón desértico. Sed y hambre por la palabra de Dios es el primer punto que vemos, o la primera señal que tiene cualquier persona que va camino a un avivamiento espiritual. Y dice aquí que se juntaron a la plaza y dijeron al escriba Esdras que le trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, o sea, niños que tenían el entendimiento, personas que tenían el suficiente intelecto para entender por lo menos la lectura, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está en la puerta de las aguas.
Desde el alba hasta el mediodía se calcula que entre 5 o 6 horas el escriba Esdras estaba leyó el libro a esa multitud delante que estaba en la plaza, sentada, parada, no sé. Pero uno se pone a pensar 5 o 6 horas escuchando sin cansarse la palabra de Dios. Desde el alba hasta el mediodía, dice aquí, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea que había mucha sed, mucha atención a lo que decía Esdras. No había micrófono, no había parlantes, había mucha gente, ¿verdad? Tenían que estar atentos, no podía volar una mosca ahí. Pero la gente tenía sed, no le aburría lo que Esdras solamente leía, porque ni siquiera predicaba, simplemente leía el libro de la ley. Sin embargo, esa gente tenía tanta sed, esos hombres, esas mujeres, esos niños, tenían tanta sed, y esa sed los llevaba a estar atentos a la palabra, como alguien hambriento está atento a qué hora le sirven la comida. ¿Cuántas veces hemos ido a algún lugar y tenemos hambre? Y estamos esperando que nos sirvan la comida, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces, que la esperamos con ansia en la comida, porque hay hambre en el cuadro de cuarto. Y cuando viene esa comida la devoramos, porque estamos atentos a que ella aparezca. La deseamos y la devoramos y pedimos otro plato. Y dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. No sé si era como este, pero estaba sobre un púlpito de madera, que lo habían hecho justamente para esa ocasión. Y junto a él estaban algunos levitas también, ¿verdad? Los comienza a mencionar ahí todo en el versículo 4. Y el versículo 5 dice: y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, ¿verdad? Algo así. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces, primera señal de que hay un despertar en la gente es cuando la iglesia, comienza no solamente a sentir los dones del Espíritu Santo, no solamente cuando hay un alboroto en la iglesia, que eso es tremendo, sino cuando la gente comienza a decir: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tienes para mí, Señor? Quiero hacer tu voluntad. La vida corre, hermanos, la vida pasa, y pasa muy rápido. Se nos van los años y a veces sentimos, y a veces siento que se nos va pasando el tren y no nos subimos. Como que cada minuto que pasas es un minuto perdido, que no lo aprovechamos como deberíamos. Y es importante que nosotros entendamos que si en nuestra vida está ese síntoma de no desear la palabra de Dios, hay un problema ahí. No es una señal de que mi vida tenga un despertar. Es un síntoma de una enfermedad espiritual que se llama letargo, sequedad. Algo muerto. Pero ese pueblo, al escuchar la palabra de Dios, estaba muy atento. Y es importante lo que nos dice 1 Pedro 2, dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Usted sabe bien que esto lo hemos leído un montón de veces. Julia, que tiene un niño recién nacido, cómo ellos buscan la leche de la mamá desesperadamente,
¿verdad? Por tal de poder tomar su alimento. Y Pedro hace una comparación, un símil, ¿verdad? Que así como un niño recién nacido desea la leche de su madre, al punto de la desesperación, nosotros debemos desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Está ese deseo, iglesia, en ti? ¿Está ese deseo en mí? O pueden pasar semanas, pueden pasar tal vez quincenas, y si yo no leo la Biblia no pasa nada. Por eso es muy importante esto, que una primera señal de que hay un despertar y que va a comenzar un avivamiento en nuestras vidas o en la iglesia es esa: comenzar a desear la palabra de Dios para obedecerla. Amén. Acuérdense de ese primer punto: desear la palabra de Dios para obedecerla. Segunda señal está en el capítulo 8, versículos 6 a 9. Dice así: y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesús, Abani, Perebías, Gemín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, varios guías, y voy a hablar en lengua, así sigo leyendo. Dice el versículo 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido a todo lo que entendiesen la lectura, o sea, le explicaban. Esto quiere decir esto. Se la traducían, ¿verdad?, de una manera que esa gente pudiera leer, le ponían sentido a lo que a la ley clara que leía Esdras. Y es lo que hacemos muchas veces los pastores: tratamos de explicar claramente lo que significa el texto. Eso es lo que hacían, le ponían sentido a lo que estaba leyendo Esdras. Pero esa gente dice en el versículo 9: Nehemías, el gobernador, sacerdote de escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: diga, santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. O sea, tanto en el versículo 9 que el versículo 6, que dice que no solo decían amén, amén, con signos de exclamación a la palabra leída por Nehemías, por Esdras, sino que se humillaron y adoraron a Jehová inclinado en tierra. No solo eso, sino que a eso le agregaron llanto, un quebranto de corazón que demuestra un arrepentimiento, porque lo que habían hecho hasta ahora no estaba bien ante los ojos de Dios. Al leer Esdras la palabra de Dios, esa gente fue quebrantada, no se le impusieron las manos, no hubo nada más que aconteciese, sino que esa gente dejó que su corazón se enterneciera ante la palabra de Dios. Imagínense toda esa plaza llena de judíos postrados en rostro, postrados con las manos, ¿verdad?, abiertas, con los brazos extendidos, llorando porque habían escuchado atentamente la palabra de Dios, y la palabra de Dios le estaba dando en el clavo. Otra señal de despertamiento en la iglesia, de un avivamiento en la iglesia, que cuando la iglesia se deja confrontar con la palabra, se deja confrontar con la palabra, y en vez de eso causar incomodidad y enojo, causa un compungimiento en el corazón. Como cuando Pedro predicaba en el día de Pentecostés,
Yo que predicaba palabra de Dios y palabra dura, diciendo: ustedes han matado al Hijo de Dios, ustedes crucificaron, y así lo señalaba. El pueblo, todos esos hombres que estaban allí de Pentecostés, dijo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque estaban desesperados, ¿verdad? Porque se enternecieron ante la palabra de Dios. Si la tierra tiembla ante la palabra de Dios, ¿por qué mi corazón no tiembla ante su palabra? Y una señal de un despertamiento espiritual es que mi corazón se quebrante ante esa palabra. Y que yo me dé cuenta que de lo que está diciendo, eso es para mí. Yo lo recibo. Ahí no había gente que decía: no, esto es para vos, esto no es para mí, esto es para aquel, esto. No. Ahí todo el pueblo lloraba. Todo el pueblo de Israel se postraba en tierra y se humillaba, porque se daban cuenta que sus vidas no estaban conforme a la ley de Moisés que estaba siendo expuesta por Esdras. Acuérdese, la humillación delante de Dios por esa palabra que nos es dada es una segunda señal, una buena señal de que se está aproximando un despertar, un avivamiento en la iglesia. No solo ser por la palabra, sino ser quebrantado por la palabra. Humillaos, 1 Pedro 5:6, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. 2 Crónicas 7:14, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, condicional, mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recibe esta palabra, iglesia, porque tengo la certeza que Dios me habló a mí primero. Necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios y no volvernos consumidores de palabra y irnos como si fuera un ritual seco, vacío, carente de significado, sino que cuando venimos a escuchar la voz de nuestro Señor, las palabras de nuestro Señor. Y ahí lo vemos claramente, la reacción del pueblo. Vemos que ahí nadie se puso a saltar, no salió Esdras a imponer manos para que se cayeran. No, ahí lo que pasó fue que esa gente simplemente cayó sola, rendida ante el poder de la palabra de Dios que estaba siendo expuesta por ellos. Pero a veces la palabra de Dios es lo que más nos aburre. A veces la palabra de Dios es lo último. A veces preferimos solamente la alabanza o preferimos solamente que haya algo diferente. A veces nos aburren ciertas prédicas. Y yo pregunto, cuando la prédica está alineada con la palabra de Dios, ¿estamos escuchando realmente lo que está diciendo Dios o estamos mirando al hombre? Si tiene carisma personal o no. Entonces aquí vemos lo importante de esto. La tercera señal de que hay un despertar, un avivamiento en mi corazón. Se está construyendo ese avivamiento en mi corazón. Está en el versículo 10 al 12, que dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando dicen amén. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Aleluya. Después de ese tiempo de humillación delante de Dios, primero
sed por la palabra de Dios, atención por la palabra de Dios, despumización ante ella. Luego del llanto se convirtió en gozo porque comenzaron a decir los mismos levitas, el mismo Esdras, los que estaban ahí diciendo, alégrense porque en vez de entristecerse por esto se tienen que alegrar, porque ustedes pudieron entender la palabra de Dios y se arrepintieron, mostraron humillación ante ella. Entonces cuando hay un despertar espiritual viene el gozo de la presencia de Dios. No es estar ahí de luto todo el tiempo, triste, porque he pecado. No, cuando uno confiesa sus pecados, cuando uno se arrepiente, cuando uno se humilla delante de Dios, es tiempo de levantar la cabeza y gozarse. Amén. Y eso es lo que pasó. Y esa es una señal cuando hay un despertar espiritual. Hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en la presencia de Dios. Hay gozo en tu vida. Hay gozo en mi vida. No estamos tristes todo el tiempo. Comienza a venir un gozo que no es nuestro, un gozo del Espíritu Santo. Esa es otra señal muy clara que le ocurría a esos hombres. Y la cuarta señal, para terminar, está en el capítulo 9, versículo 2. De ahí del libro de Nehemías dice: y ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Mire, hermano, la última señal es una evidente separación del mal. Una persona que está experimentando un avivamiento en su vida comienza a separarse de todo lo que Dios le muestra que está mal. No importa lo que sea. Cada uno de nosotros tenemos debilidades diferentes o similares. Pero este pueblo que había pasado durante ese periodo, ¿verdad?, que estaba en Israel, había diferentes tribus que pertenecían a la tierra de Canaán, que venían muchas veces a mezclarse, extranjeros que venían a mezclarse, que durante el tiempo de cautiverio en Babilonia aprovecharon para formar tribus en esa zona. Entonces los israelitas empezaron a tomar a las mujeres y se daban en casamiento, y cuando se daban en casamiento adoptaban a los ídolos y a las costumbres paganas que tenían sus esposas. El otro día una hermana, una predica, no me acuerdo cuándo era, que se admiraba porque decía que Nehemías le arrancaba los pelos a la gente. Y bueno, era a ellos. Porque muchos no querían separarse del mal, pero aquí vemos que la última evidencia que podemos ver aquí es que uno comienza a separar el mal de su vida. Todo lo que te puede herir, Señor, todo lo que puede hacerte daño, por más que se haya hecho un hábito en mi vida, una costumbre en mi vida, si te hace mal a ti, yo me quiero separar de él. Adelante de ellos había sido puesta la ley. Y cuando fue puesta la ley, hermano, ellos sintieron, ¿verdad?, que estaban pecando delante de Dios. Sintieron que estaban desobedeciendo delante de Dios. Y por eso ellos se arrepintieron. Ellos se dieron cuenta que las cosas no estaban en orden. Por lo tanto, esa última señal es muy importante que la entendamos. Hay que apartarse del mal. Y cuando nos apartamos del mal, es señal de que algo grande está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero terminar con un relato. Allá por el 1900 hubo un avivamiento en el país de Gales, uno de los tantos avivamientos que ha habido a través de la historia.
Y Dios usó a un joven de 20 y pocos años llamado Evan Robert. Él trabajaba junto con su familia en las minas de carbón de Gales. Él llevaba todos los días al trabajo una Biblia, y cuando tenía un tiempo de descanso aprovechaba a leer las Escrituras. Y cuando ellos almorzaban, él se apartaba para leer las Escrituras. Evan Robert tenía la costumbre de ir muchas veces por la calle orando en voz alta, al punto de que sus padres se preocuparon por él y lo mandaron a un psiquiatra. Evan Robert era un muchacho que después de pasar por la pericia de un psiquiatra se dieron cuenta que él tenía una obsesión con las cosas de Dios, y eso no era algo malo. Y ese muchacho, en vez de ir como otros jóvenes de su edad, ir a los partidos de fútbol que en esa época ya se hacían, porque el fútbol, así lo cuenta la biografía de él, se hacían, o los eventos deportivos y otro tipo de entretenimientos, él siempre prefería irse a la capilla de él, a la capilla a la cual él pertenecía. Él tenía un pastor, él era muy joven. Esa capilla se llamaba la capilla Moriah, como el monte Moriah. Evan Robert, siendo muy joven, un día fue acompañado de un amigo a la iglesia, porque él tenía influencia sobre sus amigos. Y cuando terminaban el culto, a diferencia de nosotros, que muchas veces lo terminamos con un cántico alegre, ¿verdad? A veces ahí tenían por costumbre en ese tiempo orar un tiempo prolongado. Aún después de los cultos se quedaban a orar. En ese momento que Evan Robert estaba orando, ese joven arrodillado, algunos de pie, el Espíritu Santo descendió sobre Evan. Sí, era un hombre cristiano, era un muchacho piadoso, pero le faltaba algo. El Espíritu Santo descendió de una manera como en Pentecostés sobre su vida, y Dios le muestra una visión y le enseña que se iban a convertir, Dios le iban a entregar a la iglesia 100.000 almas, 100.000 personas. Y él se levantó después de ver esa visión y le dijo a su compañero: Dios me mostró esto, ¿tú crees que Dios nos puede entregar 100.000 galeses? Y el compañero sin titubear le dijo: sí creo. Habló con su pastor, porque era una cosa de que decía que él quería desaparecer. Él no quería ser protagonista de nada. Su mismo carácter y temperamento lo hacían a Evan querer no figurar en nada. Él solo amaba la presencia de Dios. Un día, Evan, después de esa oración, habló con su pastor y le dijo si le permitía hacer una reunión, aunque sea de jóvenes. El pastor, por más que fuera en esa época, no se negó. Al contrario, le dio la libertad a ese joven para que pudiera reunirse con otros jóvenes y orar. A esa reunión asistieron 15 jóvenes de la iglesia. Y la oración comenzó a orar, Evan comenzó a orar diciendo: dobléganos, oh Señor. Y en ese mismo instante estalló un mover de Dios tan grande en la vida de todos los que estaban ahí, hermano, que en pocas semanas la iglesia se comenzó a desbordar. Gente de todos lados venían al punto que tenían que abrir las puertas, las ventanas, para que gente que no había ni internet, no había nada, pero sabían que en la capilla Moriah estaba ocurriendo algo que en otros cultos muy piadosos que había alrededor de todo Gales no estaba ocurriendo.
Dios estaba morando de una manera muy especial en la capilla Moriah. Y este joven Evan fue el catalizador, podríamos decir, de ese movimiento. Ese dobléganos, Señor, fue como decirle: humíllanos, Señor, humíllanos, Señor. Cuando la gente, porque no había sistema de amplificación ni nada, la gente escuchaba, por lo menos por la ventana abierta, con la ventana abierta podía escuchar la palabra de las predicaciones. Comenzaba a llorar bajo. Pero Evan y su pastor y la gente podía escuchar esos llantos. Y podían no solo escuchar esos llantos, sino que también esa gente comenzaba a orar y entregarse a Cristo sola, sin ningún llamado al altar. Había algo especial que se movía allá por el 1900. En ese periodo que duró unos cuantos años, hubo bajas en la policía porque desaparecieron literalmente los delincuentes legales. La policía no tenía nada que hacer. El trabajo de la policía se limitaba solamente a ir a supervisar los cultos de la iglesia de la capilla Moriah. Ya no existían los burdeles, tuvieron que cerrar. La gente ya no iba a fornicar a esos lugares. Las prostitutas se convertían bajo una convicción de poder de Dios, de convicción de pecado. Los hombres también se convertían. Las tabernas, los bares se tuvieron que cerrar completamente. ¿Por qué? Porque la gente ya no consumía alcohol. No querían nada de alcohol. La Biblia, la Sociedad Bíblica Unida, que en ese tiempo ya existía, comenzó a tener un récord de ventas de Biblia. Era una demanda de Biblia que no se daban abasto vendiendo Biblias, porque la gente tenía sed, hambre por la palabra de Dios. Una cosa que me causó mucha gracia fue que los mineros, cuando transportaban el carbón en los carros de un lado a otro, estaban acostumbrados a insultar a sus caballos. Y al convertirse eso ya no estaba ese lenguaje en ellos. Por lo tanto, le decían: vamos, anda. Y los caballos estaban desconcertados literalmente. Porque ellos estaban acostumbrados a golpes, estaban acostumbrados a insultos. Y eso, ellos no saben discernir lo que es un insulto y lo que no es un insulto. Pero el caballo estaba acostumbrado a ese tono de voz y a ese grito maldiciente que decían los carboneros. Perdón si ofendo a algún ninja, pero era así como era. Capaz que de ahí ya todo. Y saben lo que tuvieron que pasar, tuvieron que cambiar todos los caballos y enseñarles desde chicos, desde el principio, y darle órdenes de una manera de que los caballos pudieran entender solamente con un anda, solamente con un stop. Y así fue que había transformaciones tan grandes, hermanos, que la gente era tremendamente tocada. Nadie iba a los eventos, por ejemplo, a ver, hoy jugó Boca River. Si el culto hubiera sido a las 6 de la tarde aquí, yo estoy seguro que vienen la mitad o menos de los que están aquí hoy. Allá donde decía al revés, si había algún evento deportivo o algo que atraía la atención en masas, la gente no iba a esos eventos, porque estaban en la iglesia. Todos preferían ir a la iglesia.
Inclusive los comercios comenzaron a cerrar más temprano los días que había iglesia, que eran todos los días. Cerraban a tal hora porque ahí, en ese momento, había culto y había una sed y un hambre por la presencia de Dios y por la palabra de Dios, que nada era más importante que estar en la iglesia. 100 predicadores se levantaron en esa época y alrededor de todo Gales y de diferentes partes de toda esa zona predicaban el evangelio con un poder de Dios extraordinario. Dios lo usó grandemente a Evan Robert. Lamentablemente apareció una Jezabel en la vida de Evan, una mujer que lo usó de una manera muy extraña para su propio beneficio y hacerle perder la unción. Una mujer mayor que él, como tenía un temperamento tímido y un temperamento de esos que no quería aparecer en nada, muchas veces se dejó manipular. Hasta pude escuchar, no sé cómo hicieron, rescataron una porción de una cinta de él y la renovaron. Inclusive me dio el gusto de escuchar un pedacito muy cortado de una predicación de Evan Robert en inglés. No entendí nada, pero era algo todo medio. Pero el Dios de Evan Robert es el mismo Dios nuestro, hermano. Y empezó ahí. Empezó ahí también en los tiempos de Nehemías. Y nuestra iglesia necesita, mi vida necesita. ¿Cuántos reconocen que necesitan esos nuevos a su alma? Levanten la mano, ¿cuántos tienen sed? ¿Cuántos tienen sed de Dios? Entonces vamos a clamar. Vamos a clamar a Dios. Como dijo Evan Robert, dobléganos. Dobléganos. Oh Señor, dobléganos. Y así como aconteció en los tiempos de Nehemías con la palabra que habló Esdras, que pueda acontecer también en nosotros, así como aconteció en Gales con Evan Robert, también puede acontecer en estos tiempos y en nosotros. Puede acontecer con una sola persona que comience a clamar de una manera diferente a los demás. No importa si es joven, no importa, o si es anciano. Dios puede usar a cualquiera en cualquier momento. Amén. Pero es cuestión de ponerse delante de Dios y decirle al Espíritu Santo que tome el control. Ponete de pie. Amén. Comenzar a decir: Espíritu Santo, Dios mío, toma el control de mi vida. Control que hasta el día de hoy yo he llevado, aún siendo cristiano. Espíritu Santo, a partir de hoy quiero que tú seas el Rey, el Señor, el dueño absoluto. Aviva todo lo que está muerto en mí, vivifica todo lo que no tiene vida en mí. Trae un avivamiento a este lugar. Trae un despertar espiritual en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Oh Señor, quebrántanos. Dobléganos, Señor.